Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? Hoy tengo que hablar de Sinners, de la otra película que quería comentar esta pasada semana. Y la verdad es que hablar de esta película va a ser un poco complicado desde mi punto de vista. Y es que parece pues que estaban poniendo esta película en todas estas puntuaciones de listas de las mejores películas de terror de la historia, en una de las puntuaciones más altas. Y esto lo que hizo fue crearme mucha expectativa ante la película, pero la realidad es que la experiencia que yo he tenido viendo esta película de Sinners, esta película protagonizada por Michael B. Jordan, contrasta bastante con la opinión no solo especializada de bastante parte de la crítica de cine, sino también como la opinión pública, la opinión generalizada del público, pero para nada he tenido las mismas sensaciones que ha experimentado mucha de la gente que ha visto Sinners, y creo que era algo pues que tenía ganas de compartir en una crítica con vosotros y con vosotras. Bienvenidos homofilnautas, analicemos esta película de Sinners de Ryan Coogler en la siguiente crítica. Vamos a ello. Creo que antes de entrar en las cosas que no me han acabado de gustar del todo de la película en la crítica, vale la pena al final, como es una película que yo creo que Ryan Coogler ha querido innovar un poco, ha querido traer pues cosas un poco más rompedoras en el género en el que se enmarca la película. Al final sí que creo que aporta, y de aquí que haya tenido tanto encaje y que haya gustado tanto al público en general, sobre todo creo que los Estados Unidos ha sido una película que ha triunfado muchísimo en su estreno, pues creo que de aquí viene un poco, ¿no? De que hay ciertos elementos cinematográficos, de la historia de la película, de los personajes, de la dirección, que son muy buenos y secuencias y escenas muy potentes, y por lo tanto, ya digo, antes de entrar un poco en qué es eso que no me ha acabado de convencer tanto de la película y que tiene pues bastante peso a la hora de valorarla, también quiero entrar un poco en las cosas buenas de la película. Tiene una estética muy bella, una estética muy trabajada, pues se enmarca dentro de un contexto histórico de los años 30, esos años 30 en los Estados Unidos, en el que pues hay bastante racismo, diferencia en las clases entre blancos y negros. La película nos sitúa en una región de Mississippi, y vamos siguiendo pues junto al personaje de Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos en la película, que envuelven un poco lo que es la trama principal más familiar de la película, y que yo creo que conecta más con todo este tema del racismo en aquella época. Pues toda esa parte más folclórica, más cultural, más de hacernos ver un poco cómo era aquella época, las diferentes costumbres de este grupo, de esta etnia, y todo lo que son los escenarios. Visualmente la película está muy bien, es uno de los mejores apartados, creo que estaba grabada con cámaras IMAX. Pues vas conociendo un poco a todos estos personajes, y la película arranca también de esta manera como cultural folclórica, en base a conectar todo el tema de la música, la importancia de la música, la importancia del blues para la etnia negra, y todo lo que tiene que ver con la conexión de esto con el otro mundo, con el más allá, con que se convierta en una música que les sirva para conectar con las diferentes épocas de la evolución de esta etnia a lo largo de la historia, y traer seres que no son de este mundo a este mismo lugar, que pues acabará desencadenando en esa parte más de terror de la película. Sin embargo, esta parte más fantástica, que yo creo que tenía un arranque muy fuerte, ¿no? En los primeros 5 o 10 minutos de la película tiene un arranque muy trepidante, muy bueno, que también es otra cosa que me ha gustado mucho, en combinar un poco secuencias que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, tiene un problema a partir de esta parte de la película, en esa presentación, y es que juega mucho con la anticipación de, una vez que te ha mostrado diferentes escenas, diferentes pequeñas escenas de esta parte más fantástica, la que va a acabar llegando al final la película, estira muchísimo el chicle. Tengo la sensación que hace como se quiere tomar su tiempo, es verdad que se quiere tomar su tiempo en presentarte a todos estos personajes, ir ligando la historia hasta que llegue a un punto la historia en la que va a detonarse todo lo que es la parte más de acción y de fantasía de la película, en un momento en el que organizan estos hermanos, estos personajes interpretados por Michael B. Jordan, organizan una fiesta donde se va a tocar este tipo de música y donde se va a invitar a mucha gente para salir pues de las sombras, de la tristeza, de la dureza que tienen que vivir conviviendo en esta sociedad racista, y empiezan a invitar a toda la gente que conocen pues de este pueblo, de esta región de Mississippi, para pues que tengan una fiesta y se olviden pues de todos estos problemas, ¿no? Y aquí, en este momento en que están todos reunidos, es cuando empieza la parte fantástica de la película. Pero esto estamos hablando
de que realmente no sucede hasta prácticamente la mitad de la película o más. Todo lo que rodea y lo que toca la parte del tratamiento del tema vampírico, del tema de... me ha gustado mucho, ¿no? Cómo se han mostrado en la película los vampiros y pues las clásicas cosas que conocemos de ellos, todo lo que tiene que ver con el tema de rechazo al ajo, de no poder entrar en un lugar hasta que no son invitados. Todos estos puntos que suelen aparecer en este tipo de películas, pues no, hace mucho ya teníamos la Nosferatu, pues que ya hice crítica en su momento de Robert Eggers, esta Nosferatu, y muchas de estas cosas solapan con lo que vimos en aquella obra, en aquella película, pero le ha dado un poco una vuelta a Ryan Coogler y lo ha integrado en una película con un marco más, con un contexto más de racismo, de historia, que pues tiene un sabor diferente y es un poco rompedor. Pero como digo, a la hora de querer hacer algo más rompedor, a la hora de querer hacer algo así más diferente y que rompiera un poco esquemas en el género de los vampiros con este tipo de trama, se ha jugado mucho con la anticipación de cuándo van a aparecer los vampiros, cuándo va a empezar a pasar la parte más fantástica, cuándo va a empezar a suceder los acontecimientos más fantásticos de la película, y toda esa parte en la que la trama fantástica como tal no avanza tanto y simplemente va jugando el director constantemente con ir anticipándote la llegada de cuándo van a aparecer estos vampiros, que al final eso es algo que no me ha acabado de convencer del todo, porque al final toda esa parte más intermedia hasta llegar a la aparición de los vampiros en la película, en la que yo creo que la trama que tendría que haber estado avanzando más la película, todo lo que tiene que ver con la vuelta a la aldea, porque al final los hermanos interpretados por Michael B. Jordan pues habían estado un tiempo en Chicago, habían visto cómo vivía la raza blanca, cómo los trataban, cómo gestionaban pues la convivencia allí, y traían pues todas estas historias de vuelta y la comunicaban pues al resto de personajes que aparecen en la historia. Esa parte me estaba interesando, me estaba recordando bastante a la película, aquella película, si habéis visto, de Green Book, que también pues tenía un tono, un estilo un poco road movie. En esta parte de la película también me ha dado un poco sensación de road movie, de ir con el coche contando sus historias y conviviendo con este protagonista de Michael B. Jordan, contando pues su opinión de cómo era Chicago, de lo que han entendido que hay realmente allí, cómo es la vida que tienen ellos aquí, de cómo se tienen que reconocer a sí mismos como raza, cómo se tienen que tratar, cómo tienen que comportarse, ¿no? Con diferentes interacciones que tienen con una niña, por ejemplo, también una interacción con una niña en cierto momento. Toda esta trama más del contexto social, de la crítica social, me estaba interesando. Tengo que decir que me estaba sorprendiendo porque yo pensaba que ya la película iba a disparar hacia la parte más fantástica desde un principio y no pues con ciertas pinceladas, pero aún así pues digo, pues vamos a entrar en esto. Visualmente ya digo, era muy potente, un elemento que me gustaba mucho de la película. La música, la banda sonora, creo que estaba Ludwig Göransson detrás de toda la banda sonora de la película, que creo que la banda sonora tiene sobre todo los mejores momentos en todo lo que tiene que ver con las apariciones, las primeras apariciones de los vampiros en la película, y la parte pues más clímax, la parte de acción de más fantástica en esa casa por la noche, en ese lugar donde se reúnen todos, ¿no? En esa fiesta. Toda esa parte es donde más funciona, y de hecho hay una escena que se está comentando mucho, he visto por redes y demás, en cuanto a la conexión de esta música blues, de esta música con todo lo que tiene que ver con el paso y la historia de la etnia negra y de la raza negra a lo largo de la historia. La música ha funcionado muy bien y es otro de los elementos poderosos junto a todo lo que tiene que ver con el tema visual, ¿no? Pero sí que he tenido la sensación de que toda esa, hasta llegar a ese punto de la fiesta por la noche y de la llegada de los vampiros, he tenido la sensación que había un problema de que la trama en la que estaba entrando y la trama que me estaba proponiendo la película de crítica social tenía como un interruptus, como un momento en el que dejaba entrar la fantasía, y en el momento en que entraba la fantasía lo otro quedaba un poco más de lado, ¿no? Quedaba un poco más olvidado, pero es como que no he acabado de poder del todo saborear y entrar en esta trama de crítica social que me proponía la película. Y por el otro lado, ese mismo efecto que ha tenido toda esta parte de la película hasta llegar a ese punto de la fiesta, toda esa parte también de que se ha jugado, como digo, mucho con la anticipación de cuándo van a llegar los vampiros, cuándo va a llegar esta parte más fantástica en la película, que se iba postergando, y esto también me ha dado una sensación como de cansancio, en cierto punto incluso de un poco de aburrimiento, de que no llegaba a estar pasando nada hasta bastante adelante en la película. Era como que me iba proponiendo que había una conexión sobrenatural y en base también, o sea, no es que simplemente yo lo tuviera en mi cabeza, sino que realmente había escenas, había
escenas que lo reafirmaban entre Michael B. Jordan y su pareja en la aldea, con diferentes amuletos que enseña durante la película, con diferentes frases, por ejemplo, entre el padre de uno de los chicos protagonistas de la historia, el que toca la música, el que toca la guitarra, que te ha dado un poco a entender que el hilo conductor de la película iba a ser toda esta parte fantástica. Pero entre que no ha sido hasta muy adelante la película que esto ha sucedido, que cuando sucede, estoy totalmente de acuerdo en que es una parte muy interesante, pero no ha acabado de ser del todo tan hilo conductor de la película, porque ha habido que esperar mucho para poder realmente disfrutar de toda esta parte. Que luego también ha habido cierta parte de la película que me ha despegado un poco y me ha desenganchado un poco de la historia, en esa parte de la fiesta, de la fiesta donde aparecen los vampiros, que tiene que ver con que al principio ha sido muy sorpresivo, al principio la manera en la que hay esta llegada de los vampiros a la fiesta, el comienzo de la infección con los vampiros en esa fiesta al principio pues ha sido bastante sorpresiva, ha sido bastante impactante, pero luego es que también ha habido un momento que he tenido como una sensación de estiramiento, de alargar el mismo recurso, de redundancia o repetición del mismo tipo de recurso dentro de este terror en el que se mueve la película alrededor de los vampiros con los protagonistas en esa parte de la película. Se repetía mucho un determinado tipo de escenas, un determinado tipo de situación, había mucha redundancia y a mí es algo que según cómo esté montado, el montaje también de esta parte de la película, a mí no me ha acabado de gustar del todo. He tenido la sensación de que se hacía un poco también cansado hasta cierto punto. Luego al final, como estoy comentando, estáis viendo que se pueden sacar bastantes tramas, bastantes historias de la misma película en el metraje que tiene. Pues todo el tema de la crítica social, todo el tema de la historia de los hermanos, todo el tema de la infección de los vampiros, todo el tema sobrenatural que hay detrás de los personajes. Al final ha habido un popurrí, ha habido una mezcla de ideas, de cosas potentes que quería traer el director, que en ciertas secuencias, como la secuencia del concierto y de la música en la fiesta, o en la secuencia de la llegada de los vampiros, o en el principio de la película, han funcionado porque visualmente y musicalmente ha sido muy potente, pero en un conjunto, en un camino que al final la película no deja de ser una película, no deja de ser pues este camino que recorren los protagonistas, este viaje, se puede hacer cansado cuando hay una repetición, hay una redundancia o hay como una acumulación de temas sin que acabe de fluir del uno al otro de una manera natural. Y a mí se me ha hecho un poco abrupto en ciertos puntos. Creo que me quedaría con esa segunda porque creo que ha aportado toda esa conexión musical, visual y de terror, y de esa parte de terror. Ha sido de lo que más me ha gustado de la película. Las interpretaciones están muy bien al final. Creo que como director de actores es muy bueno Ryan Coogler, y me ha funcionado muy bien en la película. Me ha gustado los hermanos interpretados por Michael B. Jordan. Escenas muy potentes a nivel de interpretación, y toda esa parte es la que mejor me ha funcionado y la que creo que más me ha aportado, y que al final, cuando acaba la película, es la que creo que vas a acabar recordando más, porque es verdad que el final es coherente con el resto de la película, tiene coherencia, funciona, es funcional, pero no se me ha hecho memorable ni se me ha hecho como para lo que se estaba diciendo de la película, como para la obra en que se estaba encumbrando y poniendo dentro del género de terror a esta película de Sinners. No se me ha hecho tan memorable como el de Nosferatu, por ejemplo. No es un final que vaya a recordar por mucho tiempo, creo, o que me haya dejado huella en cierto sentido. Y esto entiendo que también puede ser subjetivo, porque creo que se ha tomado su tiempo a la hora de trabajar tiene mucho que ver ese final con la conexión entre el más allá y el ahora, y la crítica social, todo esto conectado. Pero me ha faltado fuerza, me ha faltado cierta fuerza en el final que no ha tenido, ¿no? Que no ha tenido esa otra parte previa que, para mí, el final real, si tuviera que escoger y me tuviera que quedar con lo que más recuerdo de la película, ha sido el final de esa secuencia de la fiesta, el final de esa secuencia con los vampiros. Pero yo no he llegado a conectar en muchas cosas, y creo que es también entre que tenía bastante más expectativa por lo que se estaba diciendo, y eso también pues es un problema mío, como problemas y fallos en el ritmo de la conexión de los temas y en el montaje de ciertas partes de la película, que se me ha hecho abrupto, como la palabra yo creo que era abrupto, ¿no? Y eso me ha desapegado de ciertas partes de la película, y me ha llegado incluso, como digo, aunque no lo creáis, me ha llegado incluso a aburrir en ciertos momentos, o querer que pasara algo diferente en la película, ¿no? No en los momentos pues más cumbres y que comento que más me han gustado, pero en ciertos momentos de la película. Al final la película tiene un metraje bastante extenso, y es algo pues que puede acabar pasando, ¿no? A pesar de esto, a pesar de que me han surgido estos problemas, esas partes potentes, sonoras, visualmente, a nivel de conexión, cultura, raza y el contexto que ha querido traer Ryan Coogler
en este género de terror lo que ha querido aportar y le valoro esa valentía, esas ganas de traer algo más rompedor en el género, pues esa parte me ha funcionado muy bien. Y son puntos concretos dentro de la película que me han parecido muy buenos, muy excelentes, ¿no? Por lo tanto, pues eso es lo que me puede permitir a lo mejor ponerle algún puntito más a la hora de valorar la película. Pero para nada, ya digo, y como avanzaba un poco al principio de la crítica, para nada he tenido la sensación de encontrarme con una película redonda, obra maestra o los calificativos que a lo mejor se le están dando, sino que creo que en general es una buena película de cine de vampiros, es una buena película, muestra cosas interesantes en cuanto a crítica social y, como digo, me ha recordado otras películas de este tipo de contexto histórico, pero ya, aún así tiene momentos por los que vale la pena pues tanto irla a ver al cine ahora en su estreno como darle futuros revisionados en casa, solo por estos momentos que comentaba, que son de excelentes, son momentos muy buenos de la película, eso es indiscutible. Pues nada, Homofilnautas, hasta aquí la crítica de Sinners, una crítica que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, me ha sido bastante complicada de hacer, porque ya digo que es una película que ha conectado muchísimo con el público general y yo ni he sentido esa conexión, ni he visto tampoco, por otro lado, la película que se estaba diciendo que había. Yo no la he visto y de verdad que os tengo que ser honestos a la hora de la crítica, y ahora en los comentarios, pues si estáis totalmente en desacuerdo podéis dejarlo y estará bien al final también para enriquecer un poco el debate y tener otros puntos de vista, pero a mí no me ha funcionado de la manera en la que se ha reflejado a nivel pues global en la opinión, y en esos casos en los que no me funciona igual que en otras películas que a lo mejor sí que tienen mucho más éxito, pues es un poco más difícil, pero al final es lo que he sentido y es lo que he experimentado viendo esta Sinners. Pues nada, espero que os haya gustado la crítica. Si es así, ya sabéis, dadle like. No olvidéis de dejar en los comentarios vuestras ideas, opiniones de la película, si la habéis visto. Pues también quiero saber un poco vuestra opinión de esta Sinners de Ryan Coogler. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.